Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro discipulado acerca de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a continuar con el atributo de que nuestro Señor Jesús, Yeshua, es Ani Shem Kereb Yu. ¿Se acuerdan que hemos estado comentando el significado de estas palabras en hebreo? Sería mi nombre está en él. Hemos tomado ya diversos discipulados acerca de este atributo y bueno, déjenme compartirles aquí en nuestra presentación. Ok. Y este atributo acerca de nuestro Señor Jesús nos lleva a recordar varias citas que habíamos comentado. Principalmente es la de Isaías 53:10. Recuerdan que él está formando su descendencia. Él está formando esa descendencia, él está formando ese linaje y por eso él pone su vida en expiación. Él ofrece su vida precisamente para que él pueda ver esa descendencia, sus hijos llevando, portando su nombre. Es lo que nos ha enseñado el Señor. Lo decimos con temblor, con temor, ¿verdad? En ese sentido, creo que es lo que está ahí en su palabra, es lo que Él nos ha manifestado. Y por eso hablábamos de estos otros 4 atributos, ¿se acuerdan? Que es remisión, redención, expiación y propiciación. Ya llevamos prácticamente 3 discipulados acerca de lo que es la remisión, que es lo que estamos comentando aquí precisamente. Y bueno, pues vemos cómo nuestro Señor nos da ese perdón y sí, efectivamente, ese pecado, ¿verdad? Queda en el olvido, pero no debemos pasar por alto cuál fue la causa por la que el pecado quedó olvidado. Y recordemos que, bueno, la palabra nos dice que se realizó un pago que es el holocausto, ese holocausto que es la ofrenda perfecta o propicia, que es otro de los atributos que estábamos comentando hace unos momentos, esa ofrenda, perdón, propicia, donde el Señor Jesús se ofrenda a sí mismo, Él es el holocausto. Ese holocausto que Él ofrece no solamente es su cuerpo, esa es la remisión, ¿se acuerdan que es el perdón? Luego viene la redención, que es la sustitución, luego la expiación, que es la ofrenda que se da y que limpia, que purifica, que nos deja en esa capacidad de estar presentes delante de Dios, limpios precisamente, y también lo que es la propiciación, que sería ese holocausto perfecto, que no solamente, repito, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es su sangre de nuestro Señor Jesús, sino también bien lo que Él hace. Lo que Él hace o lo que Él dice, pues es la adoración. Es decir, él menciona esos atributos del nombre. Es como si, lo hemos puesto en algún ejemplo, es como si él se estuviese viendo en un ejemplo y el rostro que se está reflejando, que es Cristo, es el mismo. Y entonces se está adorando a sí mismo. ¿De qué manera? Manifestando, expresando, haciendo énfasis en cada uno de sus atributos. Y ese es el holocausto perfecto, esa es la adoración perfecta que Él desea escuchar, que Él anhela ver en cada uno de sus hijos. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos formados precisamente a la imagen perfecta del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y en relación a esto, mis hermanos, bueno, el miércoles pasado veíamos la justicia, ¿se acuerdan? Y lo que es justo precisamente es que Él sea reconocido precisamente como el Cristo. Y cuando Él
es precisamente reconocido como el Cristo, bueno, pues entonces lo que estamos proclamando como hijos suyos, como descendencia suya, lo que estamos proclamando es que Él es Dios, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Cristo, el cual es Dios, y lo veíamos muy claro ahí en Filipenses 3, de los versos 7 al 14, como enfatiza reiteradamente que el Cristo es precisamente Dios y que lo justo es reconocer que Jesús es el Cristo. Entonces, bueno, vamos a continuar el día de hoy, vamos a continuar con este versículo 10. ¿Se acuerdan? Aquí lo sombreo, el versículo 10, porque estábamos viendo, mis hermanos, el Salmo 103. Entonces vamos a centrarnos ahorita, lo sombreo aquí, ¿se acuerdan? Era Salmo 103 del 1 al 22 para hablar en general de lo que es la remisión, ese perdón, y por qué fue perdonado, cómo fue pagado, qué es lo que sucedió. Y vamos a ver en este versículo 10 que nuestro Señor no nos va a retribuir como nosotros lo merecemos, sino que precisamente viene esa redención, que es la sustitución que Él hace. Él toma nuestro lugar en esa sentencia, en ese juicio, y entonces Él es llevado a juicio y es sentenciado a muerte, ¿verdad? En lugar de cada uno de nosotros. Vamos a ver este versículo 10 y vamos a centrarnos en diversas citas, por ejemplo, el Salmo 130, que les dejo aquí. Vamos a poner atención, por ejemplo, en el versículo 4 y luego en los versículos del 6 al 7, para ver cuál es ese propósito precisamente del perdón y en qué consiste esa redención. Y luego vamos a ubicarnos en Daniel 9, del 13 al 26, y vamos a poner énfasis en estos versículos que estamos sombreando aquí. Es el versículo 13, luego del 17 al 19, con varias citas que vamos a ver ahí, luego el verso 22, y por último vamos a ver versículos del 24 al 26 en este versículo 10 que estamos comentando. Déjenme cambiar aquí nuestra herramienta de Eastword para ir a nuestra cita. Ustedes, por favor, ayúdenme ahí, váyanla viendo en su Biblia, por favor. A ver, listo. Vamos al Salmo 103, ya está ahí. Salmo 103 y vamos a ubicarnos en el versículo 10. Listo. Fíjense lo que dice, no he hecho con vosotros, ¿verdad? O sea, Él, nuestro Dios, no ha descargado su mano, no ha ejecutado la sentencia como correspondía, fíjense, o conforme a nuestros pecados. Es decir, no hemos sido tratados, no se ha hecho lo que debió haberse hecho porque los que debimos haber muerto en esa estaca de tormento, en ese madero, pues éramos todos y cada uno de nosotros, por esa desobediencia, ese pecado que es no creer en Él, no tomarlo en cuenta, quién es Él. Y bueno, nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, porque recuerden que la paga del pecado, pues es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y observen además, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. O sea, ¿cuál era nuestro pago? La muerte. Teníamos que haber sido llevados a juicio, según la primera parte de este versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Nosotros debimos haber sido llevados a juicio y debimos haber sido sentenciados a la pena capital, que era la muerte. Y no nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades, es decir, no nos privó de la vida para quedar privados de la vida. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue privarnos de la vida, ¿se acuerdan? Porque es necesario morir para vivir. Juntamente con Él fuimos crucificados, pero nos priva de la vida con un propósito específico, juntamente con Él, resucitarnos. Y entonces nos lleva a su muerte, no la nuestra, sino su muerte específicamente. Esa muerte se refleja en cada uno de nosotros y entonces nos conduce precisamente a la vida eterna.
que es o consiste en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Vamos a ver también, dentro de estas citas, les comentaba, vamos a ubicarnos en el Salmo 130 del 1 al 8. Acuérdense, no me retribuye según merezco. Entonces vamos a ver el Salmo 130 y vamos a ver lo que nos va diciendo ahí la palabra, no perdiendo de vista esto que estamos comentando. Déjenme abrirla aquí para que se vea todo completo el Salmo. Dice, oh Yahvé, de lo profundo clamo a ti. Oh Adonai, oye mi voz, y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Oh, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, oh Adonai, podrá mantenerse? Ubiquémonos aquí en el versículo 3. Si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, mis hermanos, pues le preguntaríamos a Adonai, Señor, ¿quién va a poder mantenerse delante de tu presencia? Todos estaríamos muertos. Pero ahora observemos lo que Él nos da. Verso 4. Pero en ti hay perdón. Pero ahora observemos esta famosa palabra. ¿Se acuerdan que les digo que son bien importantes? Para, mis hermanos. Para. Hay un propósito del perdón de Dios. Acuérdense que estamos hablando de la remisión. Remitir quiere decir perdonar. Esa remisión es el perdón. ¿Cuál es el propósito del perdón de Dios? Observemos que seas temido. Es decir, el temor de Yahvé. ¿Se acuerdan que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, del conocimiento de quién es Él, mis hermanos? Pero debemos de tener ese temor. Entonces, el objetivo de que Él nos haya perdonado es para que nosotros temamos su nombre. Ahora observemos el verso 5. Espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra, espero. Lo decíamos en el sermón el domingo, realmente estamos expectantes en la madrugada o cuando nos acostamos y decimos, Señor, ya quiero que amanezca para que me despiertes temprano y pueda ver tus atributos, o sea, ¿qué otro atributo me vas a revelar? ¿Qué cosas nuevas acerca de los atributos que tal vez ya conozco o digo conocer, ¿verdad? Porque no los conocemos realmente, pero de los que, según yo, ya conozco, Señor, ¿qué otras cosas me vas a enseñar? Acuérdense que sus cosas son sus atributos. ¿Con qué otro atributo, Señor, vas a relacionar X, Y o Z atributo que tú me has estado compartiendo durante tanto tiempo, Señor? Y entonces estamos expectantes, mis hermanos. Espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra, espero. Estamos esperando al Señor, pero estamos esperando en su palabra. Y recordemos que ya habíamos visto en el capítulo 17 de Juan, mis hermanos, que esperar en su palabra, Él nos dejó su palabra porque son todos y cada uno de los atributos de su nombre. Su palabra es el logos, ¿se acuerdan? Cuando la Biblia nos habla de logos, nos habla absolutamente de toda la palabra completa. Cuando habla de remá, habla de cada palabra o cada frase, digamos, o conjunto de palabras, pero específicamente separadas unas de otras para darnos una idea específica en un momento específico sobre una situación específica. Pero cuando se habla de logos, mis hermanos, que es toda la palabra, entonces es todo, absolutamente todo su nombre. Y entonces observen qué belleza en este versículo 5. Espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra, espero, estoy esperando todo su logos, es decir, toda la revelación de su nombre, esa plenitud que hay en el nombre de nuestro Señor. Y observen cuál es la postura de un adorador en espíritu y en verdad. Vean el versículo 6. Más que los centinelas a la aurora, mi alma espera a Adonai. Acuérdense que el centinela está esperando la aurora y es antes de que salga el sol. Es decir, cuando empieza a brillar un poquito ahí el alba, ¿verdad? Que empieza a amanecer, el centinela ya está ahí para vigilar, para avisar que ya hay que despertarse, etcétera. Esa es la función. Pero observen, más que los centinelas a la aurora, mi alma espera a Adonai. Sí, más que los centinelas a la aurora. ¿Qué quiere decir esto? Le gana un adorador en espíritu y en verdad. Le gana a los centinelas, mis hermanos.
Ahora nuestros centinelas, pues serían nuestros relojes, ¿no? Nuestros despertadores, nuestros celulares que nos despiertan. Bueno, pues le ganamos a ellos, mis hermanos, ¿verdad? A esos instrumentos para estar expectantes. Y vean el versículo 7. Espere Israel en Yahvé. Espere Israel en Yahvé. ¿Por qué? Porque con Yahvé está la misericordia y con él abundante redención. Aquí ya nos habla de la redención, no solamente del perdón, mis hermanos, que veíamos en el versículo 3, 4, etcétera, sino ya la redención. Y la redención, acuérdense, es la sustitución. Él toma nuestro lugar, Él nos sustituye en esa sentencia de muerte. El ejecutado es nuestro Señor Jesús, no nosotros, porque nosotros estábamos condenados a muerte y debíamos haber muerto en ese madero. Él redimirá, dice el versículo 8, a Israel de todos sus pecados. O sea, queda sustituido toda la paga del pecado. ¿Por qué, mis hermanos, el pecado quedó olvidado? Porque fue pagado. Pero a veces perdemos de vista eso y nos dicen, es que todos tus pecados han sido perdonados. Y como han sido perdonados, pues borrón y cuenta nueva y seguimos haciendo lo que queremos, si se dan cuenta. Entonces, mis hermanos, tomemos conciencia de esa situación. Seamos conscientes de cuál fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros? ¿Cómo está trabajando nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros? ¿Y a qué nos lleva a reflexionar sobre esta situación, mis hermanos? Vamos a ver ahora, aquí mismo, en este Salmo 130, el versículo 4. Acuérdense, el versículo 4 hay un propósito específico para ser temido. ¿Por qué fuimos perdonados? Porque quiere que nosotros tengamos temor, un temor santo para conocerlo, un temor santo para compartirlo, un temor santo para adorar, glorificar cada uno de los atributos de su precioso nombre. Pero también vemos en los versículos 6 y 7, por ejemplo, que dice, Él redime, es decir, Él sustituyó, mis hermanos, sustituye la muerte por vida. Juntamente con Él fuimos crucificados, pero juntamente con Él también fuimos resucitados. Es decir, morimos o nos llevó a la muerte para poder darnos vida. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a ver al respecto, vamos a ubicarnos en estos versículos específicamente, vamos a ubicarnos en Daniel 9 del 13 al 26 para que vayamos viendo un contexto. Hay muchos, pero bueno, vamos a ver uno específicamente, Daniel 9, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo la palabra nos va llevando, así como que de la mano nos va llevando, ¿verdad? Es a partir del versículo 13. ¿Sí? Déjenme abrir aquí completa la Biblia y vamos a ir viendo poco a poco. Fíjense, eh, cuando nuestro Señor entra en nuestras vidas y nos conduce precisamente a esa redención, que Él toma precisamente nuestro lugar, Él sustituye mi muerte por su vida. Vamos a ir viendo cómo el Señor nos va llevando a esto. Vamos a ubicarnos ahorita en el versículo 13 específicamente y vamos a ver ahí, mis hermanos, una situación específica, conversión de la iniquidad. Acuérdense que converger es arrepentimiento, o sea, cambia de rumbo tu vida. ¿Sí? Lo que él ya hizo cambió de rumbo tu vida. Yo considero, bueno, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Considero que no debemos de hacerlo nosotros, es él. Pero bueno, analícenlo, órenlo, mis hermanos, ustedes obsérvenlo, oren con el Señor y realmente si él lo hizo o no lo hizo. Para mí es muy claro que dice la palabra que él ya lo hizo, no tenemos que hacerlo nosotros, pero bueno, vamos a tomar en consideración esta situación. Él redime, Él sustituye, hay esa conversión, hay ese arrepentimiento, nos conduce a través de su amor, de su palabra, de la revelación de su nombre, nos conduce a esa conversión, mis hermanos, conversión de la iniquidad. Pero hay un propósito, reconocerlo.
reconocerlo específicamente. Fíjense cómo dice el versículo 13: como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido, y sin embargo, no hemos aplacado a Yahvé nuestro Elohim. ¿Cómo? Fíjense, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos dice que el pueblo no se estaba arrepintiendo precisamente de esas iniquidades que hacía, no se arrepentía, las seguía haciendo, pero seguía pecando deliberadamente, decía, pues no me interesa, no me importa, o sea, le doy una pequeña adoración a Dios, pero por otro lado, pues yo tengo mis ídolos y los sigo adorando. Esa conversión de nuestras iniquidades es lo que está buscando Dios. Deja de adorar dioses, deja de adorar ídolos ajenos. Creo, mis hermanos, sin temor a equivocarme, creo que no se refiere a conductas propiamente, sino más bien la adoración, porque todo está centrado en Él. Ahorita lo vamos a ir viendo, todo está centrado en Él. No te estoy diciendo que peques deliberadamente, no, sino que observes lo que está sucediendo a tu alrededor y veas cuáles son los ídolos que tienes en tu vida. Y entonces, mis hermanos, pues entrégalos al Señor, porque Él ya lo hizo, ya los venció. Observen cómo cierra el versículo 13. No solamente es convirtiéndonos de nuestras iniquidades, dice, reconociendo tu verdad. Si estamos siguiendo el devocional que estamos compartiendo el día de hoy, es prácticamente, no, mañana es el último, eh, el último día, digamos, acuérdense que lo hacemos en bloque de 7 días. Mañana es el último día en relación a este atributo de verdad. Estamos viendo ese atributo. La verdad es Él. La verdad es que Él es Dios. La verdad es que nosotros reconocemos, nosotros proclamamos, nosotros testificamos que Él es el Dios verdadero. Entonces, esas iniquidades, mis hermanos, que nos apartan es, tenemos otros dioses. ¿Cuántos dioses, cuántos ídolos hay alrededor de nuestra vida que nos apartan precisamente de esta verdad, que Él es el único Dios verdadero? Pongamos atención propiamente en eso. ¿Sale? Ahora, vamos a ver ahorita versos 14 y 15. Fíjense, por tanto, Yahvé veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Cuál es la consecuencia de nuestra desobediencia? Observemos. Yahvé está ahí y trae el mal sobre nosotros. Pues sí, porque nos dice el pecado, ¿verdad? Trae como consecuencia, pues muerte, muerte espiritual. Y entonces viene el mal. Pero no es que Él lo esté dando a propósito, mis hermanos. Nosotros, como decimos, cuando los papás nos regañaban, yo me acuerdo que mi mamá decía, te lo ganaste a pulso, ¿no? O sea, hiciste todo lo que tenías que hacer para que te chanclee. O sea, te lo ganaste. Y entonces observemos esto. Yahvé veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque Yahvé nuestro Elohim es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. No hemos escuchado su voz. Él es justo, mis hermanos, y él tiene que aplicar justicia. Si hay alguien que cometió un delito, pues tiene que ser sentenciado y condenado a purgar una pena privativa de libertad. ¿Pero por qué? Porque eso es lo justo. Verso 15 dice, y ahora, oh Yahvé nuestro Elohim, tú que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, o sea, esa fama con cada uno de sus atributos, presentándose siempre y constantemente quién es Él, hasta el día de hoy, pero vean, hemos pecado y actuado impíamente. Él nos sigue mostrando quién es, mis hermanos. Pero nosotros seguimos despreciando quién es Él, porque seguimos actuando impíamente. ¿Cómo? Adorando otros dioses. Y otros dioses, otros ídolos,
Puede ser, mis hermanos, tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, porque le das más importancia a eso que a Dios. A veces decimos, pues la televisión. Sí, mis hermanos, puedes ver televisión, sí, no es pecado, pero si te endiosas y eso sustituye tu relación con Dios y el tiempo que tienes que dedicarle tus 2 horas diarias a Dios, pues entonces eso es un ídolo. Todo aquello que te separa. Es que yo me la paso platicando, no sé, con mi amigo, con mi amiga. Qué bueno, pero si eso sustituye tu relación con Dios, eso es un ídolo. Estamos comprendiendo. Hay muchos ídolos que nos separan. Y nos separan, mis hermanos, y nosotros no tenemos esa relación con Dios y estamos actuando impíamente. Vamos comprendiendo. Ahora, fíjense, vamos a ubicarnos ahorita en los versículos 16, ¿sí? 16, del 17, perdón, al 19, ¿sí? Vamos a ubicarnos en los versículos 17 al 19. Voy con el 16, fíjense. Te ruego, Yahvé, aparta tu ira, tu indignación de tu ciudad de Jerusalén, tu monte santo, pero observen, conforme a tu justicia porque a causa de nuestros pecados, nosotros somos los responsables de ello, la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser lo propio de todos cuanto nos rodean. Ahora, vamos a poner atención en los versos 17 y 10 al 19. Fíjense, ahora, oh Elohim nuestro, oye la oración de tus siervos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de ti mismo, oh Yahvé. Vamos a ubicarnos primero aquí en el verso 17, mis hermanos. Observemos algo. Le estamos suplicando a Dios. Oye, Elohim, nuestra oración. Oye nuestros ruegos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Fíjense, hay una petición específica. Que tu rostro resplandezca sobre tu santuario que ha sido asolado. Ese santuario, mis hermanos, pues somos nosotros. Recuerden que la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios para honra y gloria de su nombre. A veces nuestro yo, nuestro cuerpo está siendo asolado, mis hermanos, por el enemigo o por nosotros mismos, por los ídolos, lo que nosotros mismos estamos fabricando a nuestro alrededor. ¿Qué le estamos pidiendo? Que tu rostro resplandezca. Aquí recordamos nosotros, por ejemplo, la oración sacerdotal. Vamos a números 6, mis hermanos. Voy a hacer una pausa aquí. Vamos a números 6, 22 al 27. ¿Se acuerdan? La oración sacerdotal. Y vean, dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, hablaron a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel y diles, fíjense, bendición. ¿Cómo nos bendecimos, mis hermanos? ¿Cómo somos bendecidos a través de esta oración sacerdotal? Diciendo, Yahvé te bendiga y te guarde. Ahora observemos el verso 25. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y vean el 26. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Para qué queremos que haga resplandecer su rostro? Para que actúe su misericordia en cada uno de nosotros ante nuestro pecado. ¿Por qué queremos que Yahvé alce su rostro sobre nosotros? Para que ponga en nosotros paz, mis hermanos. Pero acuérdense que la paz no es como la entiende el mundo, dice Jesús. La paz es un corazón alineado a su voluntad, a su propósito. Es su paz, shalom, un corazón alineado a su adoración, un corazón alineado a su propósito de conocerlo para adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer para que otros lo adoren y lo glorifiquen. La paz, mis hermanos, no es que yo esté tranquilo en mi casa sin problemas. Más bien, dentro de la tribulación, porque con nuestro Señor no hay problemas, dentro de la tribulación,
tenemos esa tranquilidad, pero está la tribulación. Tenemos esa tranquilidad de que Él está ahí, porque nosotros estamos siendo fieles a su propósito, adorando su nombre, en las buenas y en las malas, mis hermanos. Pero dice Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas absolutamente, son para bien, sean aparentemente malas o no, para nosotros. Si me estoy explicando. Y vean cómo cierra el versículo 27. Observen esto. Pondrán mi nombre, mis hermanos. ¿Cómo bendecimos a una persona? ¿Cómo amamos a una persona? ¿Cómo le mostramos el amor a una persona? No te digo que no lo beses y que no lo abraces. Sí, mis hermanos, pero ¿cómo muestras el amor de Dios? ¿Estás entendiendo? ¿Cómo muestras el amor de Dios a alguien? La palabra es muy clara. Pon mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo amo a una persona? Pues pongo el nombre sobre ella, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra, es lo que el Señor me ha enseñado y es lo que te estoy compartiendo. ¿Cómo amas a alguien? Pon el nombre. Pon el nombre sobre esa persona. Todos los días pon un atributo del nombre de nuestro Señor sobre esa persona o sobre esas personas que amas, mi hermano. ¿Para qué? Pues para que el Señor los bendiga. Ese es el propósito. El Señor los bendiga. Pero hay un propósito. ¿Para qué queremos ser bendecidos? Bueno, vamos al Salmo 67, mis hermanos, y que hable la palabra y no seamos nosotros los que estemos diciendo nuestras meras opiniones. Dice, ay, perdón, dice la palabra de Dios. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Observa otra vez. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y otra vez la palabrita famosa, mi hermano. ¿Para qué alza su rostro? ¿Para qué hace resplandecer su rostro sobre ti? Observa, para que tu camino sea conocido en la tierra. No dice para que te vaya bien, para que dejes de sufrir. Que tu salvación, ¿verdad? Entre todas las naciones, sea conocida, mis hermanos. ¿Para qué? Fíjense, para que alaben los pueblos a Elohim. ¿Cuáles? Dice aquí, los pueblos, todos ellos. ¿Ya se fijaron? ¿Para qué alza su rostro sobre nosotros? Para que todos se regocijen y canten con júbilo. ¿Quiénes? Todas las naciones, mis hermanos. Propósito, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. ¿A qué nos guía, mis hermanos? Pues ve todo lo que decía aquí al principio y te lo vuelve a repetir por si hay alguna duda. Alábente los pueblos, o Elohim, alábente los pueblos, todos ellos. Y entonces observen, la tierra. ¿Te acuerdas que nosotros somos la tierra? La semilla es la palabra de Dios, sus atributos en nosotros, dando fruto. Fíjate, la tierra ha dado fruto. ¿Después de qué? Pues de esto, mis hermanos, de que todos los pueblos alaben a Elohim, de que todas las naciones lo alaben. ¿Estamos entendiendo? Y entonces los pueblos han dado su fruto. Y mira, Elohim nos sigue bendiciendo. ¿Se están dando cuenta? Bendíganos Elohim. Y otra vez la palabra que habíamos visto del propósito. Témanlo todos los confines de la tierra. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos bendiga, mis hermanos? Que lo teman, que le teman a Él, que conozcan su nombre con temor y temblor. No es, te bendigo para que seas próspero y te bendigo para que tu economía esté bien y para tu trabajo y para tu salud y para tu matrimonio, para... Mis hermanos, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Reconocer que Cristo es Dios. Esa es la justicia. Y todo lo demás viene añadido.
pero nosotros buscamos todo lo demás, porque eso es lo que nos enseñan desafortunadamente. Ahora, voy a regresar, mis hermanos, al Salmo, estamos en el, déjenme ver, no, espérenme, 103, bueno, sí estamos en el 103:10, pero estamos en el 130, ¿se acuerdan? Los versículos 6 y 7. ¿Por qué nos redime? ¿Por qué nos redime? Ciento, ay, perdón, pero ando un poco distraído y como mucho distraído, se me van las cabras. Déjenme buscar aquí, porque ya me perdí, perdón. Perdón, estábamos en Daniel, no en el Salmo. Una disculpa. Vamos a regresarnos a Daniel 9. Y estamos en el verso 17. Vamos a regresar. Fíjense, ¿sí? No, no era ese. No, está el 17. Miren, que tu rostro resplandezca sobre ese santuario asolado. Ese santuario que es el templo, mis hermanos, que está siendo asolado. Y bueno, aquí cabe preguntarnos, ¿por qué está siendo asolado ese templo? ¿Por qué está siendo atacado ese templo? Yo considero, mis hermanos, punto de vista personal, cuando estamos tratando las cosas del Señor, pues estamos siendo asolados, asolados por el enemigo, ¿verdad? Que a veces no quiere que se dé a conocer precisamente su verdad, la verdad de nuestro Señor. Y entonces vamos a ver algo. Esta asolación, esta asolación que hay, mis hermanos, en relación al templo que somos cada uno de nosotros, no por nuestras obras, acuérdense, porque estamos viendo ese verso 14, ese verso 10, perdón, del Salmo 103, acuérdense, Él no nos ha tratado como lo merecemos. Nosotros merecemos lo peor, lo peor. Merecemos esa muerte, no merecemos ni siquiera que Dios voltee sus ojos hacia nosotros. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ese propiciatorio, ¿se acuerdan? Esa tapa que cubre el arca, ese propiciatorio que nos filtra y nos presenta justos sin serlo nosotros, sino por su gracia. Nos presenta santos sin serlo nosotros, sino por su gracia, su misericordia, su sacrificio. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces observen algo bien importante. Vean lo que viene después. Por amor de ti mismo. O Yahvé. O sea, Él hace resplandecer su rostro y se toma la molestia de mirarnos, mis hermanos, no porque lo merezcamos, porque no lo merecemos, sino que es por amor a su nombre. Esto es por amor a su nombre. Y vamos a ubicarnos específicamente, esta cita la hemos comentado ya muchas veces, ya se la saben, Ezequiel 36. Ezequiel 36 a partir del versículo 22. Y fíjense lo que dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahvé. No por vosotros hago esto, oh casa de Israel. No nos tratan, mis hermanos, como lo merecemos. Fíjense, sino por causa de mi santo nombre. Es por amor a su nombre. ¿Qué hicimos nosotros? Fíjense,
el cual, o sea, ese nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Pero observen lo que él hace. Yo santificaré mi gran nombre. Pero nosotros, que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. ¿Cuál es el propósito? Fíjense, ¿se acuerdan de y? O sea, ese para, el por qué, esa conjunción, las naciones sabrán, observen, que yo soy Yahvé. Hay un propósito específico que él se ha conocido, mis hermanos. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países, os traeré a vuestra propia tierra. ¿Qué más va a hacer? Rociaré agua limpia, seréis limpios de todas vuestras inmundicias, os limpiaré de todos vuestros ídolos. ¿Qué más va a hacer? Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pero además, fíjense, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y además, mis hermanos, todavía dice, nos va a dar un corazón de carne. ¿Qué más va a hacer? Fíjense cuántas cosas hace nuestro Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, pero además, fíjense, haré que andéis en mis estatutos y todavía dice, guardéis mis preceptos y todavía los pongáis por obra. Y además, fíjense el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, pero vean, ¿cuál es el propósito de todo lo que hace Dios? ¿Se acuerdan de la obra de Jesús? Dice, toda la obra está cumplida. Juan 17:4. ¿Cuál es la obra? Verso 6. Manifesté tu nombre. Juan 17:6, mis hermanos. Manifesté tu nombre. Vean lo que dice aquí. ¿Para qué nos manifiesta su nombre? ¿Para qué manifiesta quién es Él? ¿Para qué nos revela quién es Él, mis hermanos? Para que todas las naciones lo adoren y lo glorifiquen. Lo vimos en el Salmo 67. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos su pueblo. Pero acuérdense, lo hemos estado señalando. No todos los hijos de Abraham, Ismael o Isaac, ¿se acuerdan? No todos los hijos de Isaac, Esaú o Jacob, ¿se acuerdan? Y por eso les dice Jesús, cuidado, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero Dios puede levantar descendencia o simiente, o sea, su linaje, aún de las piedras, porque es por la promesa, mis hermanos. La elección que Él hace de cada uno de nosotros no es por lo que hacemos nosotros valemos miseria. Pablo lo dice más feo, dice, somos estiércol, estamos entendiendo, somos un cero a la izquierda, no somos nada, mis hermanos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús hemos sido justificados, santificados, regenerados, nosotros somos lo peor, un aborto, dice Pablo, un aborto, somos inmundicia, trapo de inmundicia, o sea, trapo de menstruación, lo más sucio. ¿Sí se están dando cuenta? Eso somos nosotros. Pero dice, vosotros me seréis por pueblo. ¡Wow! Su descendencia. ¡Wow! Sus hijos. Juan 1:12. Los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Vamos también aquí mismo en Ezequiel, vamos al capítulo 11, versos 17 al 21. Y prácticamente dice lo mismo. Fíjense, dice, di por tanto, así dice Adonai Yahvé, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella. Fíjense, ¿cuál es el propósito, mis hermanos? Quitar todas nuestras idolatrías y abominaciones. ¿Se dan cuenta? Quita tus idolatrías y tus abominaciones. No tengas otro Dios más que tu Dios. No adores nada más que a tu Dios. No pienses en nada más que en Él. Estamos entendiendo su promesa. Les daré un corazón, les infundiré espíritu nuevo,
quitaré el corazón de piedra en medio de en medio de su carne, les daré un corazón de carne, como lo dice también en el capítulo 36, pero ¿cuál es el propósito? Fíjate, ahí está el que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, los cumplan, y otra vez lo mismo, me sean por pueblo y yo les sea por Elohim. ¿Se están fijando? Ese es el propósito, que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Elohim. Y vean el verso 21. Pero respecto a aquellos cuya corazón andan tras el deseo de sus idolatrías, de sus abominaciones, yo traigo sobre su camino sus propias cabezas, dice Adonai. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Estamos tan centrados en nosotros, que tratamos de perfeccionarnos, y lo que tenemos que perfeccionar es nuestra adoración. Estamos comprendiendo esto. Se trata de Él, no se trata de nosotros. No te estoy diciendo que hagas lo que tú quieras hacer y te portes mal y peques. No, mi hermano, céntrate en Él, es lo que estamos viendo aquí en su preciosa palabra. Céntrate en Él. ¿Qué es lo que Él hace, mis hermanos? ¿Qué es lo que nuestro Señor hace? Vamos a regresar a Daniel. Estamos, acuérdense, en Daniel 9 y vamos a ubicarnos en el verso 22. Ay, no se mueve esto. Déjame ver aquí. Aquí está 9, ya. Y vamos a ubicarnos en el 22. Fíjense. Y explicándome, habló diciendo. Fíjense, explicándome, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos explica. Nos explica para que nosotros tengamos ese entendimiento. Fíjate, explicándome, habló diciendo. Y fíjate, personal. Aquí ponle tu nombre tú, mi hermano. Daniel, ponle tu nombre. Martín, como te llames, ponle tu nombre. Salí, ¿para qué dice? Darte sabiduría y entendimiento. Mis hermanos, esta cita, no sé, a lo mejor la trillo mucho, la menciono mucho, pero vámonos directamente a Primera de Juan 5:20, que ya la debemos de saber prácticamente de memoria, ¿no? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, mis hermanos. Propósito, aquí está, ¿te acuerdas de esa palabrita? ¿Cuál es el propósito? Que conozcamos al verdadero, mis hermanos. Ese es el propósito. Y fíjate, ten la seguridad, estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí, este es el verdadero Dios y la vida eterna, mi hermano. Jesucristo es el verdadero Dios, Jesucristo es la vida eterna, y la vida eterna consiste en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Él me explica, mis hermanos, ¿dónde dice esto? Además de en Juan, en Primera de Juan, pues vamos también al Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, ¿cuál es el propósito de Jesús? Vamos al verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero dice el unigénito Dios, otras traducciones, ¿se acuerdan? Dicen el único Dios, ¿verdad? Que está en el seno, ya habíamos visto esto, que está en las entrañas del Padre, pero también habíamos visto otra cita en Éxodo, ¿se acuerdan? Que el Padre está en las entrañas de Cristo, ¿sí? Y vean lo que hace. Él lo explicó. Él vino a manifestar lo que dice Juan 17:6. Vino a manifestarnos quién es Él, mis hermanos, pues para que lo conozcamos.
¿Cuál es el propósito de que lo conozcamos, mis hermanos? Pues que le rindamos esa adoración que solamente Él merece. Estamos comprendiendo. Vamos a recordar Isaías 53:10. A lo mejor les caigo gordo con esta cita, mis hermanos, pero en serio, analícenla, órenla, escudriñenla, vean lo que nos está revelando y nos está diciendo nuestro Dios aquí en Isaías 53:10. Plugó a Adonai, el Señor, plugó quebrantarlo, someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, observen esto, el propósito, verá su descendencia, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito de que Jesús hubiera puesto su sacrificio expiatorio? ¿Para qué vino Jesús? No vino solamente a salvarnos, no te estoy diciendo que no vino. Es que no, Jesús no nos salvó. Sí, mi hermano, pero siempre nos centramos en la salvación y pensamos que es lo más importante. No la estoy demeritando. Jesús es la salvación. Él es la salvación. Sí, pero mis hermanos, hay un propósito que no nosotros, que Él pueda ver su descendencia. ¿Estamos comprendiendo esto? Que Él pueda ver su descendencia, esos hijos que están adorando y glorificando, esos hijos que están proclamando su nombre, esos hijos que están discipulando a la gente en su nombre, esos hijos que están manifestando el nombre, mis hermanos. Y espero que tú levantes tu mano y digas, presente, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Me estoy explicando. Eso es lo que veo aquí, mis hermanos, en la palabra, y bueno, pues se los comparto con mucho temor, pero también con mucho gozo, con mucha alegría, porque a eso nos lleva nuestro Señor, a conocerlo para eso. Estamos comprendiendo. Ahora, vamos a regresar ahora sí al Salmo 103 y vamos a ubicarnos en el versículo 12. Voy a regresar al Salmo 103, que es el que estábamos viendo al principio. Ustedes revísenlo ahí con calma o revisen ahí los videos, por favor, mis hermanos. Salmo 103 y fíjense el verso 12. Algo bien importante que hace nuestro Dios. Acuérdense que estamos hablando de la remisión. Remitir el pecado es el perdón. ¿Por qué nos perdonó? ¿Para qué nos perdonó? Fíjense, mis hermanos. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. ¡Wow! Y todos felices. El Señor ya alejó todos mis pecados, así como está lejos el oriente del occidente y no se pueden tocar, pues así están mis pecados lejos, y entonces el Señor ya no los ve. Y entonces nosotros somos chinos libres, mis hermanos, y hacemos lo que queremos. Mis hermanos, hay un propósito en esto. Él alejó, así como está lejos el oriente del occidente, alejó nuestras transgresiones porque hay un propósito específico en ello. Vamos a ubicarnos en el Salmo 113, para que sea la palabra la que hablen mis hermanos. Salmo 113, déjenme cambiarle aquí, ¿sí? Vamos a proclamarlo, pero quiero que pongan especial atención, por favor, mis hermanos, en el verso 3. Fíjense, primer palabra, alabad, esclavos de Yahvé. ¿Qué tenemos que hacer? Alabad, somos sus siervos. Amén. ¿Qué alabamos? Fíjense, alabad el nombre, alabad el nombre de Yahvé. Verso 2, por si queda duda. Bendito sea el nombre de Yahvé. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Verso 3, fíjense, pongamos atención. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi hermano, o sea, desde el oriente hasta el occidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sea alabado el nombre de Yahvé. Mi hermano, entonces te pregunto, ¿para qué alejó, para qué alejó la iniquidad y el pecado de ti?
¿Para que te vayas al cielo con tus guarachitos dorados? ¿Para que dejes de sufrir? ¿Para que todo te vaya bien, mi hermano? ¿Para que prosperes en todo lo que hagas? ¿Para qué, mi hermano? Fíjate, para que sea alabado el nombre de Yahvé, porque se trata de él, Salmo 115. Se trata de ti, de la gloria a tu nombre, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero no nos enseñan eso, mis hermanos. Verso 4. Yahvé se eleva sobre todas las naciones y sobre los cielos su gloria. Salmo 67, ¿no es lo que estábamos viendo? Que todas las naciones lo adoren. Sobre los cielos su gloria es su luz, ese rostro que resplandece sobre nosotros. Él resplandezca su rostro sobre nosotros o haga resplandecer su rostro, alce su rostro sobre nosotros. La faz de Cristo, mis hermanos, el rostro de Jesús es la gloria, es el nombre de Él, el nombre de Dios. Estamos entendiendo. Vean el verso 5. ¿Quién como Yahvé nuestro Elohim está entronizado en las alturas? ¿Te acuerdas de Isaías 6? Sentado en el trono. Y los serafines se cubren su cara y sus pies, porque no son dignos de pisar ni de ver al Señor. Y nosotros entramos todos los días como Juan por su casa. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. A mí no me cuadra eso, mis hermanos. Yo veo lo que dice la palabra y te lo comparto. Que se rebaja para mirar en los cielos y en la tierra. Acuérdate que no somos dignos de que nos vea, mis hermanos. Él se rebaja. Es el cántico de Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Se dan cuenta? Él se humilló y se hizo hombre, se encarnó, se vació en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo. Levanta del polvo al pobre, saca del basurero al miserable. Eso somos nosotros, mis hermanos. Basura. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, porque acuérdate, lo vimos en Ezequiel, ahorita en esos dos capítulos, 36 y 11, porque Él quiere que seamos su pueblo. Hace sentar en familia a la estéril, quiere muchos hijos, mis hermanos, muchos hijos espirituales, gozosa en ser madre de hijos, aleluya. Es lo que quiere ver Jesús, esa descendencia. Por eso te dije, no pierdas de vista Isaías 53:10, mi hermano. Regreso al versículo 3 para que lo tengamos presente. ¿Estás entendiendo por qué aleja nuestros pecados y nuestras iniquidades tan lejos? Porque lo que Él quiere ver es que su nombre sea alabado, mi hermano. No quiere ver tu cara hermosa y preciosa, porque no somos dignos de que Él fije sus ojos en nosotros. Lo que Él quiere ver es el rostro de Cristo reflejado en nuestras vidas, como anunciando el nombre de sol a sol, desde donde sale hasta donde se pone. Estamos entendiendo, mis hermanos. Entonces hay un propósito específico. Se trata de Él, no de nosotros. Vamos a Isaías 45, del 5 al 6. Creo que con esto cerramos ahí con broche de oro. Isaías 45, fíjense, verso 5. Yo soy Yahvé y no hay otro. Que nos quede claro eso. No hay otro. Yahvé uno es. ¿Se acuerdan que cantamos en el Shema? Yahvé uno es. Él es uno. Ese es el Shema en Deuteronomio 6, del 4 al 9, mis hermanos. Incúlcaselo a sus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escríbelo en tu casa. Él es uno, solamente eres Dios, no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim. No hay, mis hermanos. Pero fíjate la queja de nuestro Dios y el dolor de su corazón. Aunque no me conoces,
No lo conocemos. Y te digo otra cosa, muchos nos decimos cristianos y nos paramos el cuello diciendo que somos cristianos, pero no lo conocemos. Andamos buscando, mis hermanos, iglesias, congregaciones, para estar nosotros ahí y sentirnos bien. ¿Sí se dan cuenta? Andamos buscando a alguien que nos apapache y nos diga, ven, mira aquí. Mis hermanos, busca conocerlo. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde está tu corazón? Es que quiero sentir amor. Mi hermano, pues entonces, no sé, ve con tus papás, con tu esposa, con tus hijos y que te den amor. A Dios hay que buscarlo por quién es Él, mis hermanos. Busca primero las cosas del reino de Dios, su justicia, y luego todo lo demás viene añadido. Su amor viene añadido, su misericordia viene añadida, su bondad viene añadida, mis hermanos, su compañía viene añadida. ¿Estás entendiendo? Pero busca primero a Él, conócelo. Fíjate lo que dice el verso 6, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso. ¿Estás entendiendo por qué aparta tus pecados, mis pecados, nuestros pecados? Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí. Estamos entendiendo, mis hermanos. ¿Quién lo dice? Yo ya ve y no hay otro. Amén. No sé si tengan preguntas, mis hermanos, algún comentario. Déjenme regresarles aquí nuestra portal para que la puedan ver. Ahí nos compartieron Isaías 42, 16, 17. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. Claro que sí, mis hermanos, ¿sí se dan cuenta? Claro que sí. Serán vueltos atrás, van a ser confundidos los que confían en los ídolos. Sí, mis hermanos. Tenemos que entender esto. Solamente Él es Dios. Y hay un propósito específico en el perdón. Espero que nos quede claro, mis hermanos. Fuimos perdonados y nuestros pecados fueron apartados del oriente al occidente, que no pueden tocarse ni pueden verse, para que Él sea reconocido como el único Dios verdadero. No se trata de nosotros, se trata de Él. Preguntas o comentarios, mis hermanos. ¿No? Ok. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la honra, toda la gloria sea para Él, mis hermanos, y que su palabra sea contundente en nuestras vidas y hagamos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer para honrarlo y glorificarlo. Amén. Bendita palabra. Bendiciones, mis hermanos. Amén.